A causa de todas las situaciones que en este mundo se están observando, han, por supuesto, nacido interesantes preguntas sobre lo que sucederá para el mañana. Todos los seres humanos siempre han estado con una férrea intención de conocer el futuro y de saber qué es lo que sucederá cuando los días avancen. Para esto, por supuesto, la Biblia siempre tiene un excelente enfoque en relación a las profecías bíblicas, especialmente, hermanos, en esta oportunidad, a causa de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro mundo, las situaciones, hermano, que avecinan este globo terráqueo y sin duda alguna las expensas de qué es lo que sucederá para el futuro, nos motivan a poder, por supuesto, compartir con ustedes en verdad en 7 minutos y un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, una interesante pregunta que no solamente, hermano, los teólogos han provocado un fuerte debate, sino que la influencia, hermano, de falsas enseñanzas y doctrinas de demonio y distorsiones, hermano, de la profecía bíblica han provocado que la gente esté muy confundida. Es por eso que acá observaremos, hermano, lo que Jesús le revela a Juan en el capítulo 6, verso 1 y 2 del libro de Apocalipsis. ¿Será que los caballos, los jinetes, hermanos, ya están cabalgando en esta era? ¿Será que en esta época tan peligrosa, mala y nociva, será que, hermano, los juicios y los sellos ya se han desatado y el mundo está experimentando el caos final? Acá, hermano, en verdad es que en 7 minutos estaremos analizando lo que hemos titulado Se desató el primer sello, el jinete del caballo blanco. Ya estamos de regreso. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes, un servidor, su hermano Andrés Gutiérrez. En esta oportunidad, verdades, en 7 minutos tendremos la posibilidad de poder compartir con ustedes esta excelente enseñanza con relación a las profecías bíblicas. Nuestro mundo, hermanos, está en un caos que cada día es más estrepitoso. La sociedad, las personas, la gente, el gentío en este mundo se está haciendo muchas preguntas con relación al futuro y una de ellas, por supuesto, tiene relevancia con los contextos bíblicos que estaremos citando en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Por qué citar estos pasajes tan interesantes de la revelación que Cristo le hace al apóstol Juan? Es porque muchos falsos profetas, falsos predicadores y otras falsas escuelas de interpretación están haciendo mención de que los jinetes de Apocalipsis ya están cabalgando en medio nuestro y que por causa de ellos es que nuestro mundo está en un declive espiritual y moral sin precedente alguno. Pero para ello, por supuesto, la Biblia siempre tiene una excelente respuesta y la Biblia siempre nos asoma, hermano, una luz para poder interpretar qué es lo que ella nos quiere decir. Aquí, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, leeremos el verso 1 y 2 que refleja las siguientes palabras. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer, por supuesto, 2 grandes preguntas para ellos son: ¿quién es este jinete? ¿Y por qué un caballo blanco? Obviamente, este lenguaje es, por supuesto, simbólico y figurativo. Usted no pueda creer, hermano, que se abrirá el cielo y bajará un caballo blanco que estará cabalgando alrededor del mundo durante 7 años. Eso sería, por supuesto, una falsa interpretación, pero sí creemos, hermano, que lo que este jinete representa, sin duda alguna, debe tener un cumplimiento. Para ello, cada mención de estos contextos bíblicos nos arroja al menos 4 verdades que no podemos, hermano, obviar. Una de ellas es el color blanco, otra de ellas es el arco que este jinete lleva en sus manos, la corona en la cabeza del jinete y, por supuesto, la serie de victorias o conquistas que él, por supuesto, podría experimentar. Pero para ello, hermanos, dentro de todo este debate de expresiones y de, hermano, argumentaciones para poder interpretar quién es el jinete del capítulo 6, verso 1 y 2 de Apocalipsis, existen 4 puntos de vista muy interesantes que nos arroja, por supuesto, el estudio de la profecía bíblica, sin importar, hermano, las escuelas de interpretación. Por supuesto, para cada uno de nosotros, uno de estos puntos de vista será el que nos ayudará a interpretar qué será para el mañana, o tal vez si es que esto ya está sucediendo. El punto de vista número 1 es que este jinete del caballo blanco es una conquista militar. Algunos creen que este jinete representa el espíritu de conquista o el militarismo, lo que lleva naturalmente al derramamiento de sangre, la pobreza y el hambre que siguen a los otros 3 jinetes. Señala que Apocalipsis 6.2 dice que el jinete sale venciendo y para vencer, utilizando estos 2 términos
Este punto de vista asume que el jinete del caballo blanco sería una especie de conquista mundial. Pero el principal problema que tenemos con esta vista es que el siguiente caballo, el caballo rojo, parece simbolizar claramente la guerra y el derramamiento de sangre. Esto haría que los dos primeros sellos fueran casi o prácticamente idénticos. Además de ello, el segundo sello del verso 4, que es el jinete rojo, quita la paz de la tierra. Para que él lo haga, primero debe, por supuesto, existir la paz. La conquista de ese primer jinete entonces debe representar la conquista incruenta de la diplomacia y el sostenimiento político. Por ende, la primera vista de la observación de esta interpretación es hacer mención de que este jinete, por supuesto, es una conquista militar. El segundo punto de vista es el jinete sobre el caballo blanco como proclamación del Evangelio. Fíjese que alguien que asume esta verdad y esta interpretación sobre estos asuntos escribe las siguientes palabras que son bastante interesantes de analizar. El jinete no es el mismo Cristo, sino que simboliza la proclamación del Evangelio del Mesías en todo el mundo. Los detalles con que se describe al primer jinete no debilitan la conclusión de George Hendon Ladd. Un arco se usa a menudo en las escrituras como símbolo de las victorias divinas. Esto no significa necesariamente una conquista completa y absoluta, pero sí significa que la proclamación del Evangelio ganará sus victorias. Será predicado con eficacia en todo el mundo, y a pesar de un ambiente malvado y hostil caracterizado por el odio humano, la lucha y la oposición, el Evangelio se abrirá camino victoriosamente en todo el mundo. Este escritor ve como un gran estímulo para la Iglesia frente a la firme oposición del Imperio Romano. Pero el principal problema, hermanos, para asumir que el jinete del caballo blanco es la proclamación del Evangelio, es que justamente con este caballo, que es el primer sello de Apocalipsis 6, por supuesto va todo de la mano con los otros tres sellos que se abrirán, que son otros tres caballos o otros tres jinetes que traen caos al mundo. Asumir que este jinete y este caballo son la proclamación del Evangelio debilita, hermanos, la fuerte consistencia de que los cuatro sellos primeros del Apocalipsis son, por supuesto, juicios que están deparados para el futuro, por supuesto, para castigar a la humanidad y a todos los rebeldes que no quisieron asumir el señorío de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Con esto en mente, sería extraño que la predicación de la palabra del Señor y del Evangelio se incluyeran con los otros jinetes que no dejan más que destrucción y devastación a su paso. Es más, en el pasaje paralelo del capítulo 24 de Mateo, en el verso 4 y 8, por supuesto, nos hace mención muy similar a los juicios de los cuatro jinetes, que son los principios de dolores de parto. Fíjese que el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, verso 4 y 8 hace mención sobre este asunto. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hacer del jinete del caballo blanco la predicación del Evangelio, hermanos y amigos, por supuesto parece fuera de lugar y de interpretación de los contextos de capítulo 6, verso 1 y 2 de Apocalipsis. La vista número 3, por supuesto, es una de las más debatidas en los contextos escatológicos. Esta vista presenta a este jinete como el Mesías. Una de las opiniones, por supuesto, más populares sobre la interpretación de estos contextos bíblicos que acabamos de mencionar al principio de esta temática es asumir que ese jinete, hermano, es justamente Cristo sobre un caballo blanco para triunfar en el escenario mundial que se estará presentando en los últimos días de la historia. Pero, hermanos, sin duda alguna, esto es sumamente falso. Quienes sostienen esta posición sostienen que solo Cristo puede montar un caballo blanco. En el libro de Apocalipsis, el color blanco es consistente a un símbolo de Cristo o algo asociado con él, según Apocalipsis 1.14, 2.17, Apocalipsis 4.4 y 6.11, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19.11 claramente es el Mesías descendiendo en toda gloria, poder y majestad. Entonces, ¿por qué no ver a este jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis con la misma luz de Apocalipsis 19, 11, 21? Creo que existen al menos tres razones de peso que explican por qué, hermanos, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no representa al Mesías. Número 1, hay contrastes claros entre los jinetes de Apocalipsis 6, 2
y Apocalipsis 19, 11 y 19. En su pantalla aparece la gráfica. Apocalipsis 6, 2 menciona que este jinete lleva un arco sin flecha, pero Apocalipsis 19, 11 al 19, este jinete lleva una espada aguda para herir con ella a las naciones. Apocalipsis 6, 2 menciona que este jinete lleva una corona de vencedor, pero el jinete de Apocalipsis 19 trae una corona con demasiadas diademas. Además de eso, Apocalipsis 6, verso 2 es el inicio, hermanos, de la guerra. Pero Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 19, nos menciona que destruye a sus enemigos y él pone fin a la guerra y a la tercera conflagración mundial. Además de eso, Apocalipsis 6, 2, la Biblia nos menciona que con este sello abierto comienza la tribulación. Pero Apocalipsis 19, según los contextos que usted puede leer en el capítulo 11 al verso 19, la Biblia menciona que en esta escena Cristo está dando culminación al periodo de la tribulación 2. Los 4 caballos y sus jinetes tienen una semejanza esencial entre sí. Los otros 3 jinetes son todos poderes malignos de tragedia y destrucción. No se puede poner a Cristo en ninguna parte, ni siquiera en el mismo escenario, porque Cristo no tiene esa esencia. Y número 3, Cristo es el Cordero que está abriendo los sellos de Apocalipsis en el capítulo 6, verso 1. Es muy complicado asumir, hermanos, que el mismo Cristo que está abriendo los sellos, por supuesto, está siendo partícipe de ellos. Fíjese que Apocalipsis capítulo 5, verso 2 al 8, nos menciona la gran intriga que se presenta en los relatos de la revelación. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y fíjese lo que dice el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Eso, por supuesto, nos permite entender que Cristo, hermano, al abrir el primer sello, no puede ser partícipe del mismo ambiente. Para ello, hay 7 menciones interesantes con relación a este asunto. Hay 7 menciones, hermanos, en los contextos de lo que leíamos en el capítulo 6, verso 1, que nos arroja luz de por qué el capítulo 6, verso 1 y el jinete del caballo blanco que aparece en el primer sello no es el Mesías que descenderá, hermano, en toda gloria, poder y majestad en el capítulo 19, verso 11 en adelante de la misma profecía y revelación apocalíptica. Número 1, la ubicación. Jesús está en los cielos abriendo los sellos, no montando un caballo en la tierra. 2, el tiempo. Jesús no vendrá a vencer sino hasta el fin de la tribulación, y este jinete aparece al comienzo de los 7 años. 3, la descripción. No se dice lo suficiente acerca de este jinete. Si hubiera sido Jesús, Juan lo habría declarado, porque el mismo Juan presenta a Jesús sobre un caballo blanco y él mismo nos habla mucho de él. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, observe que Juan usa 6 versos para poder describirlo. 4, la corona. Al jinete se le entrega una corona estéfanos en el original griego. Este idioma nos enseña acerca de 2 coronas usadas en el tiempo del Nuevo Testamento. Una era para los victoriosos, que en el griego es estéfanos, y otra que se utiliza con el término diadema, que es simbolismo del poder para los gobernadores o los reyes. Además de eso, la gente hacía coronas de estéfanos entretejidas en ramas. Cuando los atletas ganaban una competencia, según las tradiciones griegas, hermanos, recibían una de estas coronas, según, hermanos, hechas de ramas de olivo, como enseña el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 25. Además de eso, interesante, los soldados se burlaron de Jesús poniéndole una corona a estéfanos, probablemente, hermanos, llena de ramas y espinas que penetraron su cabeza. Los creyentes recibirán una corona de estéfanos, pero probablemente esta corona será de oro, como un símbolo que hemos ganado la carrera, según lo que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo en 2 de Timoteo 4:8, y como escribe el libro de Revelación en el capítulo 2, versos 10 y 3:11. Cuando Jesús regrese tendrá muchas coronas con diademas, según Apocalipsis 19:12. Hermanos, por eso asumimos que la corona que recibe Cristo no es la misma de el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2. Además de eso, número 5, la arma. El jinete lleva un arco, pero Jesús no necesita un arco porque la misma Biblia describe que él vence con su palabra, que es una espada aguda que sale para herir con ella a las naciones de su boca. Número 6, los seguidores, los que siguen a este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versos 1 y 2, son la guerra, el hambre y la muerte. Pero Cristo, hermano, no viene en compañía de
de estas imágenes, sino que Él regresa con los ejércitos celestiales de Apocalipsis capítulo 19, verso 14, y además con la iglesia que fue arrebatada antes de la tribulación y la gran tribulación. Y número 7, la autorización. Al jinete se le dio poder y una corona. Jesús ya posee estas cosas. Por lo tanto, estas 7 razones mencionadas nos ayudan a concluir que el jinete del caballo blanco no puede ser el Mesías venidero. Por ende, entramos al último punto de vista, el punto de vista número 4. El jinete sobre el caballo blanco es, por supuesto, nada más y nada menos que la persona del anticristo. Hay 2 puntos claves que favorecen fuertemente, hermano, esta interpretación. Primero, y para mí la evidencia más convincente de esta identificación, son los increíbles paralelismos que existen en capítulo 24 de Mateo, verso 14, hermano, del 4 al 14, y de Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7. Los paralelos son tan cercanos que a menudo se hace referencia al capítulo 24, como ya alguna vez lo hemos hecho saber, como el mini Apocalipsis. Fíjese que una de las convincentes identificaciones de que, hermanos, este personaje es el anticristo son las, hermanos, referencias de Mateo 24, del 4 al 14, y las fuertes reflejaciones que existen en Apocalipsis capítulo 6 y verso 7. Fíjese que en el cuadrado o en el diagrama que está en su pantalla, Mateo 24, del 4 al 14, nos enseñan lo siguiente. En el verso 4 y 5 aparecen los falsos cristos. En Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 7 nos mencionan que el jinete que aparece es el jinete del caballo blanco. Mateo capítulo 24, versos 6 y 7 nos enseña que habrán guerras y rumores de guerra, pero Apocalipsis 6 del verso 3 al 4 aparece el jinete del caballo rojo. Según Mateo 24, 7 hay hambre y terremotos. Apocalipsis 6 versos 5 y 6 aparece el jinete del caballo negro. Según Lucas capítulo 21 verso 11 y Mateo 24 verso 7, un sinnúmero de plagas. Y la referencia de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8, fíjese usted, aparece el jinete del caballo amarillo. Según las referencias de Mateo capítulo 24 del verso 9 al 10, habrá persecución y martirio. Y la referencia de Apocalipsis 6 del verso 9 al 11 aparece un terrible martirio a causa de no negar la fe en el Mesías. Según lo que enseña el capítulo 21, verso 11 de Lucas, habrán terror y catástrofes cósmicas. Y según Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, aparece el terror como nunca antes visto en las imágenes apocalípticas. Y según el capítulo 24, verso 14 del Evangelio de Mateo, la predicación mundial del Evangelio, y coincidentemente, hermanos, como Dios todo lo sabe y lo tiene preparado, orquesta en el capítulo 7, del verso 1 al 8, el santo ministerio de los 144.000 sellados. Además de eso, los 4 jinetes como un paralelo del capítulo 24 de Mateo, del 4 al 8, le permite a Jesús mismo identificarlos. Por eso es que creemos abiertamente, hermanos, que el capítulo 6, verso 1 y 2 de Apocalipsis menciona que este personaje no es nada más y nada menos que el anticristo. Y además de eso, el segundo punto, Apocalipsis 6.2 dice, le fue dada una corona. Este es el verbo edote, que significa fue dado. Se utiliza repetidamente en Apocalipsis sobre el permiso divino para que las fuerzas del mal puedan llevar a cabo sus malvados planes. Fíjese usted lo que dice Billy Graham. ¿Quién, pues, es el jinete del caballo blanco? No es Cristo, sino un engañador que busca capturar los corazones y las almas del hombre y de la mujer. Es el que busca que la gente lo reconozca como Señor en lugar del verdadero Cristo. Y como escribe el excelente doctor en profecías bíblicas David Jeremías, llama acertadamente a este jinete el príncipe oscuro sobre un caballo blanco. Él es el falso Mesías, hermanos y amigos, el falso Mesías venidero que vendrá a engañar al mundo y a convencerlos que es un hombre de paz. Cabalgará al comienzo de la tribulación para traer paz en medio de la agitación y de las fuertes tensiones mundiales que usted y yo estamos observando. Aparecerá en un caballo blanco, con una corona y con un arco sin flecha para representar una paz ficticia que durará solo 3 años y medio cuando logre, hermanos, el acuerdo de paz con el mundo judío y pueda, hermano, traer supuestamente paz
para el mundo. Pero todos ellos estarán, hermano, embobados con este personaje. Todos estarán rendidos a sus pies, porque él tendrá la capacidad intelectual, no solo económica, social, política y militar, sino que por supuesto tecnológica, y en otras áreas, hermano, tal vez tenga poderes oscuros para poder manipular, hermano, la mente y el corazón de la gente. Tendrá una capacidad para hablar sin precedente alguno. Estará ungido por el poder del diablo, por el poder de Satanás. ¿Para qué? Para engañar a los moradores de la tierra. Por eso asumimos acá en Verdades en 7 minutos, un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, y nuestro programa radial La Hora Final, que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, no es el Cristo glorificado, sino que es una falsa imitación de aquel que vendrá a establecer su reino milenial. Hermanos y amigos, tenga mucho cuidado con usted creer cualquier interpretación de profecías bíblicas. Tómese el tiempo de orar, abra su Biblia, léala, escudriñela, y cuando no sepa, pregunte, o si tiene dinero, por supuesto, adquiera material para incursionar en las verdades profundas de nuestra fe cristiana. Un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. En esta oportunidad hemos titulado este tema: se desató el primer sello, el jinete del caballo blanco. Que Dios les bendiga, y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube La Hora Final, y por supuesto también en las plataformas de TikTok con este mismo nombre, La Hora Final. Que el Señor les bendiga, y recuerde siempre, Maranata, Cristo viene pronto, y no se olvide que hay espíritus engañadores que están dispuestos aún a engañar a los escogidos. Que Dios le bendiga grandemente.